Hola, buenos días. Mi nombre es Pablo de Gracia. Hola, Bienvenidos a Foradia. Adelante, por favor. Cuidado con las escaleras. Hay que estar un poco en forma, pero bueno, subiremos poco a poco. Bueno, ya estamos en la oficina de administración. Os voy a presentar a mi compañera Ginesta Torregrosa. Ella es la que se encarga del área de finanzas y de costes y de la administración, en el duro día a día que es las finanzas. Rafael Torregrosa, hasta hace un año, era el anterior gerente hasta que se produjo el cambio generacional, y el cual pasé yo a formar parte de la gerencia. A ver si es capaz de llevarlo 30 años más. Se intentará, como mínimo se intentará. Podemos encontrar varias unidades de negocio actualmente en Foradia, la fabricación del taladro radial. También luego tenemos otra que es la principal, dar servicio de ingeniería industrial a nuestros clientes. Esto con anterioridad era una empresa familiar que ya había alcanzado un nivel tecnológico importante, pero la crisis del petróleo, por un lado, la primera crisis del petróleo famosa, junto con problemas digamos, de sucesión de los anteriores socios, digamos que se convergió fatalmente en una situación pues, insostenible, ¿no? Teníamos que hacernos cargo los propios trabajadores de la situación y en base a pues, una serie de atrasos salariales que había, indemnizaciones, etcétera, hicimos una negociación que al final fue, creo que, buena para todos, ¿no? Rafael, pues le dejamos trabajando, nos vemos luego. Pues muchas gracias. Hasta luego. Bueno, aquí estamos ahora en la oficina de ingeniería, donde se gestan todos los proyectos que luego bajan al taller para ser fabricados y convertirlos en una realidad. Esta oficina es la de producción, en la cual nos reunimos todos los lunes para comentar un poquito cómo están los trabajos, en qué nivel de acabamiento están los trabajos, realizar el seguimiento. Pues intentamos pues, tirar hacia adelante y hacer pues, de Foradia una empresa pues, rentable y con futuro. Y esta es la planta de producción, la materia prima que llega aquí y es cortada con esta sierra y se distribuirá ya en las diferentes secciones que tenemos. Por ejemplo, tenemos aquí la sección de tornos, o el material iría a otras máquinas como este centro de mecanizado. Aquí tenemos la rectificadora plana, una de las más grandes que tenemos aquí, que es llevada por Antonio Gisbert. Antonio Gisbert es uno de los socios fundadores de Foradia y del cual pues, es un honor que aún continúe trabajando con nosotros, porque la verdad es un buen profesional. Ahora entramos a la sala de verificación. Aquí, una vez las piezas mecanizadas llegan hasta aquí, donde se verifican con todos los equipos de medida que tenemos antes del montaje, y este sería ya el final del proceso productivo. Cebes ha jugado un papel fundamental para ayudarnos a salir de esta crisis, ¿no? Bueno, esta crisis mundial, que por supuesto ha afectado también a Foradia, pues nos dejó muy debilitado financieramente. Podéis ver que estamos rodeados de edificios. Esto antiguamente sí que eran el extrarradio de Alcoy, pero bueno, ha ido creciendo y al final se ha convertido pues parte del centro, ¿no? Entonces nuestra idea es pues a un medio plazo, cuando se recupere un poco el sector inmobiliario, pues cambiarnos de sede, llevar la planta a un polígono industrial ya, pues con todas las necesidades y todas las características que tenga que tener. Bueno, Pablo, pues gracias por todo y mucha suerte. Muchísimas gracias, ya sabéis, cuando queráis, aquí estamos. Hasta luego, adiós.